Todo comenzó en la noche del 9 de abril de 2006 en Japón, cuando una llamada llegó a la estación de policía ubicada en Fujisato, prefectura de Akita. La llamada era de una madre que reportaba la desaparición de su hija. La niña desaparecida era Ayaka Hatakehama, de 9 años, estudiante de cuarto grado de primaria. Según su madre, Ayaka había salido para mostrarle una muñeca a su amiga y no había regresado a casa desde entonces. La policía inició de inmediato una búsqueda y para el día siguiente, 10 de abril, la encontraron. Ayaka fue hallada ahogada en un arroyo de la ciudad, aproximadamente a 10 kilómetros al sur de su casa. Este arroyo era conocido por su corriente rápida, que a menudo provocaba accidentes trágicos. En su investigación, la policía concluyó que probablemente la niña había estado jugando cerca y cayó accidentalmente al agua, donde se ahogó. La investigación se cerró rápidamente con esta explicación. Sin embargo, la madre de Ayaka, Suzuka Hatakehama, no estaba satisfecha con esta conclusión. Habiéndose divorciado muchos años antes, ella criaba a su hija sola. Era difícil imaginar que pudiera aceptar que su hija de 9 años, a quien había criado con tanto esfuerzo, fuera encontrada muerta. Por ello, Suzuka propuso la teoría de un asesinato. Además, presentó pruebas que, según ella, respaldaban su teoría. Primero, la autopsia reveló plancton en los pulmones de la niña. La policía interpretó esto como confirmación de que Ayaka inhaló agua, lo que llevó a su ahogamiento. Pero Suzuka tenía una perspectiva diferente. Ella argumentó que, incluso si su hija hubiera muerto en tierra, el plancton podría haber entrado en su tracto respiratorio si su boca se abrió cuando su cuerpo fue sumergido en el agua. Además, si la niña hubiera luchado por su vida al entrar al agua, habría habido señales de forcejeo en sus manos. Sin embargo, cuando encontraron a Ayaka, sus manos estaban sospechosamente limpias. Así es como lo veía su madre. Era imposible aceptarlo como un accidente. Después de esto, Suzuka emprendió una misión para crear y distribuir volantes por su cuenta. Desesperadamente, buscaba testigos que pudieran haber visto a su hija el día del incidente. Incluso después de que la investigación se cerrara como un accidente, ella se negó a rendirse. Suzuka insistía en que la muerte de su hija estaba relacionada con algún crimen y exigía que se reabriera la investigación. Durante toda la prueba, Suzuka apareció en los medios como la madre afligida. La mayoría simpatizaba con sus sentimientos, pero algunos consideraban su comportamiento excesivo. Esta percepción surgía de la ocasional incapacidad de Suzuka para controlar sus emociones. A veces arremetía contra periodistas, empujaba cámaras y actuaba agresivamente. Parecía como si sus emociones lo consumieran todo. Sin embargo, un mes después de la muerte de Ayaka, el 17 de mayo a las 3:00 p.m., ocurrió otro incidente impactante en la zona. Yoneyama Gukin, un estudiante de primer grado de primaria que vivía cerca de Ayaka, desapareció. Además, Gukin había sido amigo de Ayaka desde la infancia. Sus casas estaban separadas solo por 2 puertas, lo que los hacía muy cercanos. A las 6:20 p.m., los padres de Gukin se apresuraron a presentar un informe de persona desaparecida. Dado el caso reciente de Ayaka, la policía inició de inmediato una investigación. Al día siguiente, el 18 de mayo a las 3:00 p.m., un hombre que corría a lo largo del río notó algo inusual en la hierba y lo reportó. Resultó ser el cuerpo de Gukin. Fue encontrado entre la hierba alta, a unos 12 kilómetros de su casa, cerca de donde se había descubierto el cuerpo ahogado de Ayaka. Pero el estado de los restos de Gukin era algo diferente. Se encontraron marcas de una cuerda o cordón delgado alrededor de su cuello, lo que indicaba estrangulamiento. El examen forense confirmó que la causa de la muerte fue el estrangulamiento. Esto significaba que, a diferencia del caso de Ayaka, esto claramente no fue un accidente. Era evidente que alguien le había quitado la vida al niño. La policía estableció de inmediato un grupo especial para investigar este atroz crimen y se puso manos a la obra. Al mismo tiempo, decidieron reabrir el caso de Ayaka, que anteriormente se había cerrado como un accidente. Esta decisión se tomó debido a la posible conexión, ya que ambos cuerpos fueron encontrados en lugares similares. Con estos acontecimientos, la atención volvió a centrarse en la madre de Ayaka, Suzuka. En ese momento, ella concedió una entrevista a la prensa, expresando simpatía y dolor. Solo pensar que 2 niños habían fallecido uno tras otro en el pequeño pueblo dejó a todos en shock. El ambiente en el pueblo era tenso y lleno de ansiedad. Durante este periodo, la policía identificó a una principal sospechosa en el caso, y era Suzuka, la madre de la fallecida Ayaka. Muchos quedaron atónitos ante esta declaración, preguntándose cómo algo así podía ser posible. Sin embargo, Suzuka no tenía coartada para el momento en que ambos niños desaparecieron, ninguna en absoluto. No había prueba que justificara su paradero en ese momento. Además, hubo un momento en que ella misma mencionó una posible implicación en el caso Gukin, solo para retractarse rápidamente de sus palabras, mostrando un comportamiento sumamente sospechoso ante la policía. Su actividad excesiva en los medios parecía indicar que ocultaba algo, como si estuviera montando un espectáculo deliberadamente. Finalmente, para disipar cualquier duda, la policía decidió realizar un registro en la casa de Suzuka. Durante un examen minucioso, encontraron cabellos en el suelo de su casa.
El análisis reveló que pertenecían al fallecido, Gukin. ¿Cómo pudieron haber terminado en su casa si ni siquiera era una vivienda vecina? A las 11:00 p.m. de ese mismo día, el equipo de investigación arrestó urgentemente a Suzuka. Tras interrogatorios implacables, finalmente obtuvieron una confesión. Ella admitió haber matado al niño del vecino, Gukin. ¿Pero por qué lo mató? ¿Fue para provocar la reapertura del caso de su hija? No. Esta historia no trata sobre el amor de una madre. De hecho, la policía ya albergaba sospechas sobre la implicación de Suzuka en la muerte de su hija Ayaka. ¿Dónde comenzó todo? Con los testimonios de los residentes. Durante su vida, Ayaka siempre vestía la misma ropa y parecía desaliñada, como si rara vez la bañaran. Incluso había un olor perceptible. Un incidente en particular llamó la atención. En un día en que una ventisca rugía afuera, los residentes notaron a una niña deambulando sola por la carretera. Le preguntaron, «Pequeña, ¿por qué estás aquí sola?» A lo que recibieron la respuesta, «El novio de mamá está en casa, así que estoy aquí». Sorprendente, ¿verdad? Esta madre, Suzuka, afirmó inicialmente que su hija desapareció cuando salió a mostrarle una muñeca a una amiga. Pero cuando la policía empezó a presionarla sobre su coartada, de repente cambió su testimonio. En realidad, ese día mi hija y yo fuimos al río a ver los peces. Pero ocurrió un accidente y ella cayó. Estaba tan en shock que no pude pedir ayuda, confesó. ¿No es esto una admisión de un accidente? Entonces, ¿por qué insistió durante tanto tiempo en la versión del asesinato? Desde el principio, la policía sospechó que ella había orquestado todo y continuaron interrogándola. Fue solo después de todo un mes que Suzuka, aparentemente habiendo perdido la esperanza, finalmente admitió que había matado no solo a Gukin, sino también a su hija. Ese momento fue realmente escalofriante, pero la historia con su hija resultó ser aún más impactante. El 9 de abril, Ayaka le suplicó a su madre que la acompañara al río para ver los peces. Suzuka, no muy entusiasmada con la idea, aceptó de mala gana acompañar a su hija al río. Pero pasó el tiempo, el sol comenzó a ponerse y no habían atrapado ni un solo pez. Entonces la madre dijo, «Mejor volvamos a casa». Pero en ese momento, la hija empezó a insistir, «Mamá, quedémonos un poco más». Y fue como si a Suzuka se le hubiera destapado una olla a presión, y todo el estrés y la ira acumulados durante años de criar a su hija estallaron de golpe. En medio de esas emociones y las persistentes demandas de su hija, Suzuka empujó a su hija, que estaba parada al borde del puente. La niña cayó gritando, y en ese momento, un pensamiento cruzó la mente de Suzuka. «Ahora soy libre». Sintió una ligereza increíble. Al regresar a casa, se dio cuenta de que no podía quedarse de brazos cruzados y presentó un reporte de persona desaparecida. Al día siguiente, hallaron el cuerpo de Ayaka, pero la policía concluyó que fue un accidente. Ni consideraron a la madre como sospechosa. Pero extrañamente, ¿por qué Suzuka no se detuvo ahí? ¿Por qué empezó a afirmar que se trataba de un asesinato, a imprimir volantes y a buscar testigos por su cuenta? Fue un audaz juego psicológico para sacarse a sí misma del círculo de sospechosos. Un audaz juego psicológico. Y un detalle escalofriante. En Japón, si un familiar comete un crimen, los demás familiares reciben una compensación como víctimas del delito. Tras la trágica pérdida de su hija, Suzuka descubrió que había dinero de por medio. Se le pasó por la mente, podría reclamar alguna indemnización, y empezó a insistir en que la muerte de su hija no fue un accidente, sino un asesinato. ¿Qué clase de madre monstruosa haría algo así, verdad? Pero entonces surge la pregunta, ¿por qué mató a la amiga de su hija, Gohokin? Después del incidente, no fueron los policías, sino los vecinos cercanos quienes empezaron a susurrar entre ellos. Podría haber sido la madre. Estas sospechas empezaron poco a poco a ganar fuerza. En respuesta, Suzuka decidió que era momento de jugar otro juego psicológico. Inventó una historia sobre un tercer asesino en serie, afirmando que Gohokin había sido víctima de este asesino imaginario. Su plan era tejer una narrativa en la que este asesino en serie ficticio fuera responsable tanto de la muerte de su hija como de la de Gohokin. Parece una completa locura. Incluso después de su arresto, Suzuka mostró claros signos de inestabilidad psicológica severa. Además, durante una entrevista, cuando le preguntaron si tenía algo que decirle a la familia de Gohokin, respondió fríamente, «No entiendo por qué están tan molestos por la muerte de un niño. Todavía les quedan 2, ¿no?». Esta declaración impactante, cargada de una total falta de empatía, no dejó a nadie indiferente. Llamarla desalmada sería quedarse corto. ¿Cómo llegó Suzuka a ser así? Resultó que ella fue víctima de la violencia de su padre. Desde pequeña, su padre desataba su ira por los asuntos más triviales. Su madre tampoco se salvaba. Cuando Suzuka tenía 12 años, la crueldad de su padre había llegado al punto de romperle la nariz a su madre. Además, incluso le prohibió buscar ayuda médica. Quizás fue este ambiente familiar tóxico lo que convirtió a Suzuka en una niña bastante siniestra. Se acercaba tranquilamente a su profesor de aula y declaraba con confianza, «Hay un fantasma sentado en tu hombro». Sin embargo, era tímida y le costaba encajar socialmente. En la secundaria comenzaron las burlas y solo empeoraron en la preparatoria, dejando rastros de evidencia que ilustraban cuán grave se había vuelto la situación.
Al graduarse de la preparatoria, Suzuka recibió un anuario lleno de notas de sus compañeros de clase, algo parecido a una hoja de dedicatorias. Su página estaba llena de palabras escalofriantes. Chica estúpida. La mataré si la vuelvo a ver. Estas maldiciones prácticamente cubrían toda la página. En respuesta a la pregunta, ¿cómo crees que será Suzuka cuando crezca? Las respuestas fueron, probablemente hará un esfuerzo por dejar este mundo. Será buscada a nivel nacional por fraude. Una asesina. Estas eran palabras realmente aterradoras. Normalmente no se escriben cosas así sobre los compañeros de clase. Más tarde, los periodistas localizaron a sus compañeros de escuela. En una entrevista, al preguntarles por qué trataron a Hatakehama Suzuka con tanta dureza, respondieron vagamente. Afirmaron que no podían recordar los detalles y explicaron su comportamiento diciendo, era el ambiente de entonces. Sin embargo, Suzuka tampoco estaba exenta de faltas. Una vez, se apropió del dinero recaudado por un club y huyó, lo que llevó a su suspensión escolar. Tras varios desafíos en la vida, completó sus estudios y consiguió trabajo en un hotel turístico. Pero incluso allí, sus problemas no terminaron. Poco antes de sus turnos, Suzuka solía llamar con frecuencia alegando fuertes dolores de estómago, aunque en realidad solo eran excusas para no ir a trabajar. Con el tiempo, este comportamiento hizo que no fuera bien recibida entre sus compañeros y quienes la rodeaban empezaron a evitarla. A los 21 años, Suzuka conoció a un hombre y quedó embarazada. Se casaron y nació su hija, Ayaka. Uno podría pensar que el matrimonio cambió a Suzuka, pero no fue así. Siguió siendo increíblemente irresponsable. Su esposo no pudo soportarlo y solicitó el divorcio apenas 5 meses después de la boda. Suzuka se quedó sola, criando a la niña y mudándose constantemente de un lugar a otro. Durante este periodo se involucró con el juego y las drogas. Al perderlo todo, se declaró en bancarrota y su vida cayó en el caos. Llegó al punto en que, viviendo con amigos, les robaba dinero y la atraparon haciéndolo. En esa situación, era prácticamente imposible brindarle a Ayaka el cuidado adecuado. Sin embargo, a pesar de todo, se decía que Ayaka era una niña muy alegre y enérgica. Cuando ella y su madre iban a un restaurante, Ayaka le traía agua a su madre y la cuidaba como una hija verdaderamente bondadosa. En un giro escalofriante de los acontecimientos, una niña encontró un trágico final en las frías aguas de un río, empujada nada menos que por su querida madre. La madre, viendo a su hija como una carga, le quitó la vida y luego también mató al hijo de un vecino. Este impactante caso que involucró a Suzuki sacudió a Japón, captando la atención de toda la nación. Pero hubo otro detalle que llevó este caso aún más al centro de atención. Habían pasado 6 días desde la detención de Suzuki. Era el 10 de junio, y los periodistas se reunieron frente a su casa. Allí, se hallaron rastros de sangre del niño Gokum, lo que sugería que pudo ser la escena del crimen. Las cámaras captaron imágenes de la casa, pero la cinta policial mantenía a todos alejados. El problema comenzó cuando una de las fotos tomadas ese día fue publicada. A través de la ventana de la casa de Suzuki, se podía ver la silueta de un niño mirando hacia afuera. Los expertos confirmaron que no había señales de manipulación en la fotografía, pero ¿quién era ese niño? Mientras las opiniones estaban divididas, el padre de Gokum vio la fotografía y rompió en llanto. De inmediato identificó la figura como la de su hijo. A pesar de que la imagen era bastante borrosa, pudo reconocer claramente a su hijo, Gokum. Podría ser que el espíritu injustamente asesinado de Gokum no pudo abandonar esa casa. ¿Qué mensaje intentaba transmitir este niño desde dentro de esas paredes? Lamentablemente, esta fotografía se convirtió en una de las imágenes más infames de Japón en la última década, evocando una profunda tristeza. El pasado de Suzuki estuvo marcado por el abuso, un tormento que continuó durante todos sus años escolares. Es evidente que estos sucesos acumulados influyeron en su transformación, en lo que algunos llamaron un monstruo. Algunos sostienen que estas experiencias traumáticas llevaron al desarrollo de un trastorno de personalidad, impulsándola a cometer actos atroces. Sin embargo, incluso bajo circunstancias trágicas, los 2 asesinatos siguen siendo indefendibles. Suzuka Hatakehama cumple una cadena perpetua en Japón. Uno no puede evitar preguntarse si encuentra siquiera un atisbo de paz durante sus noches.